Qué alegría saludarles en esta preciosa noche. Feliz de poder estar con ustedes aquí, en esta cumbre maravillosa, en este congreso de Zoom TV, y para tocar un tema muy interesante. Vamos a tocar el segundo tema de esta serie. Hoy hablaremos acerca de un conflicto real y espiritual. Un conflicto real y espiritual. El primer tema lo titulé Fortaleceos en el Señor. ¿Está bien? Tomado o basado en Efesios capítulo 6, el versículo 10. Hoy voy a enfocarme un poco en el versículo 12 de Efesios 6 y desde allí vamos a desarrollar el tema. Pero antes de entrar en materia, vamos a pedir a Dios que Él sea el que hable, que Él se manifieste con poder. ¿Está bien? Oramos. Querido Padre, tú que vives, moras y reinas en las alturas de los cielos, oh Señor, te pedimos que en esta hora tú te manifiestes con poder, que tú hables a nuestras mentes y corazones, que tú puedas, Señor, ampliar nuestros conceptos bíblicos, que podamos entender con absoluta claridad tu palabra, que pueda ser una impresión poderosa en nuestra vida, Señor, pero que podamos sentir la presencia de tu Espíritu, tomando a cada uno de los que estamos aquí, y que nosotros, los predicadores, solo seamos tus instrumentos, que los hermanos y quienes nos escuchan de diferentes lugares, quienes nos ven a través de las plataformas, a través de sus dispositivos, sus televisores, Señor, no vean al hombre, sino vean a tu palabra y Cristo que es presentado y enaltecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Miren, quien les habla es alguien que ha experimentado lo que es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual real. Y esa guerra entre dos fuerzas. La fuerza del bien y la fuerza del mal. Las fuerzas del bien comandadas por Jesucristo junto con sus ángeles y la fuerza del mal comandada por Satanás junto con sus ángeles, que se llaman demonios o espíritus. Antes de ser adventista del séptimo día, yo era un joven que estaba perdido en el mundo. Un joven perdido en, pues ustedes saben lo que hacen los jóvenes, que no conocen a Dios, consumen alcohol, están con vicios. Además de eso, están sumergidos en una música que desagrada a Dios, que daña la vida de los corazones, las mentes de los jóvenes, con malas amistades, con muchas mentiras, con mucha vulgaridad. Hace días atrás me encontré con alguien que conoce muy bien la ciudad de Bogotá, donde yo hice mi secundaria, y le dije, ¿sabes? Yo estudié en el INEN de Kennedy. El INEN de Kennedy es un colegio público de los más grandes de la ciudad, con más de 8,000 estudiantes, y cuando le dije eso, él se quedó impactado y me dijo, pero es que lo más malo de la sociedad está en ese colegio. Le dije, bueno, pues yo estaba en lo más malo de la sociedad, ahí estaba yo, ahí estudié. Y ahí había de toda clase de gente mala, pero una de las cosas que experimentaba estando en ese colegio y no siendo adventista era la presencia de Satanás junto a mi vida. Y yo sentía a los demonios, pero no sabía que eran demonios. Estaba dentro de mi cuarto y viento frío corría dentro del cuarto y todas las ventanas estaban cerradas. Habían presencias que sentía dentro de mi cuarto. Y yo miraba y no veía a nadie. Recuerdo varias oportunidades en que abrí mis ojos, estaba completamente consciente y sentía fuerzas que me aprisionaban el pecho y yo no podía moverme. Experimenté en algunas oportunidades el quedar sentado en la cama queriendo gritar porque sentía esa fuerza demoníaca a mi alrededor y como si alguien hubiera puesto sus dedos en mis cuerdas vocales, no podía pronunciar sonido. Una vez, una de esas presencias, estaba yo a punto de dormir, se acostó junto a mí en la cama y puso su espalda con mi espalda, y su espalda era fría, y yo no sabía qué hacer, estaba muerto del miedo. Lo único que hacía era orar, y oraba hasta que finalmente esa presencia se iba, pero yo sé lo que es experimentar esas presencias. ¿Y saben qué es lo curioso? Que cuando cuento esto y voy a muchos lugares y auditorios
y les digo, ¿cuántos de los que están aquí han sentido cosas parecidas o similares? Encuentro que entre el 60% aproximadamente del auditorio ha sentido esas cosas que yo he sentido. Quiero saber si aquí alguno de ustedes ha sentido algo de lo que dije o algunas cosas parecidas a las que dije alguna vez en la vida. ¿Alguien las ha sentido? Levanten la mano. Ok, aquí está la misma prueba que veo en todos los auditorios. Eso que usted ha experimentado es la presencia de los demonios, de Satanás. Y esa presencia desapareció de mi vida cuando yo entregué mi vida a Cristo y me bauticé. Amén. Satanás no volvió a molestarme. Sin embargo, sé que toda la vida me ha estado rondando. Solo he sentido que ya no se mete conmigo presencialmente, pero que está ahí, que me sigue. A ver qué hago, cómo actúo. Y esto es una guerra real. Luego que me bauticé, fui a estudiar teología, me gradué y fui como pastor, y recuerdo que eso fue hace ya muchos años atrás, por allá por el año 2000, estoy hablando hace casi 25 años. La agencia de publicaciones me pidió que preparara una serie de videos sobre los mensajes satánicos en la música y la influencia satánica en la música, en los videojuegos y la televisión. Y hace 25 años, pues me di a la tarea de preparar ese material, se filmaron y esos materiales pues recorrieron gran parte del mundo hispano, desde Argentina hasta Canadá, en España y algunos otros lugares hispanos del planeta. Y muchos jóvenes, gracias a esos mensajes, dejaron sus malos caminos, y algunos de ellos llegaron a ser mis alumnos cuando fui profesor en la Universidad Adventista de Colombia, y otros de ellos pues hoy son pastores destacados en diferentes lugares. Y me alegro saber que eso sucedió de manera maravillosa, cómo el Señor se manifestó, y ahora pude de alguna manera, con la ayuda de Dios, desenmascarar al enemigo ante los diferentes auditorios donde nos presentamos a predicar. Pero hay una escena que marcó mi vida. Varias, pero digamos esta, una de ellas. Teníamos una asistencia como de 800 personas. Y eso sucede en el auditorio del Colegio Emmanuel en la ciudad de Bogotá. Y para todos los que nos están viendo por la televisión, pues saben a qué me estoy refiriendo. Y especialmente los que viven en Bogotá y en Colombia. Y estaba el lugar a reventar, sillas por todas partes, gente sentada en el piso. Y entonces iba a hablar acerca de la influencia satánica en la música. Y cuando estoy a punto de salir a predicar, demonios se toman de las ventanas. Las ventanas, como era un colegio, tenían rejas para evitar que los balones rompieran los vidrios. Así que los demonios, literalmente hablando, comenzaron a sacudir las rejas violentamente. Y hubo una lluvia de piedras sobre el techo. Toda la gente se asustó. Hay más de 800, bueno, hay como 800 personas testigos de esto que les estoy contando. Y recuerdo que en esa oportunidad no sentí miedo. Sentí una fe profunda. Y sentí que el Señor ahora me decía, habla a los hermanos, que sepan que estoy con ellos. Y ahí les dije, hermanos, no hay por qué temer. Vamos a orar, porque aunque aquí Satanás quiere impedir que se le desenmascare, pues en el nombre del Señor vamos a desenmascararlo ahora. Y vamos a orar para que se vayan, que los ángeles santos vengan a pelear la batalla. Y quiero decirles que mientras yo oraba, en medio de la oración, cesó la lluvia de piedras sobre el techo y cesó la vibración de las rejas y pudimos presentar el tema. Ahora, he introducido con esto para decirles que la lucha con Satanás es una cosa real, no es ficción. Y cuando una de mis hermanas en el momento de oración decía, tengo una hija que que se ha declarado atea, que no cree que ni en los demonios ni cree en Dios, quiero decirles que hay demasiada evidencia, aún científica, para poder demostrar la existencia de demonios y, por supuesto, más aún, para poder demostrar la existencia de Dios. Pero ese no es mi tema hoy.
Mi tema hoy es hablar de esa guerra espiritual. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Efesios, el capítulo 6, el versículo 12. Dice el Señor en su palabra. Efesios 6, 12. No tenemos lucha contra sangre y ¿qué? Carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una descripción exacta del conflicto cósmico en el mundo invisible. Una guerra real que se está librando ahora mismo. Y una guerra real donde tú y yo somos protagonistas. Y donde tú y yo también somos o víctimas o vencedores. Satanás ha cambiado sus estrategias a través de la historia. Y aunque tuvo ciertas estrategias en el huerto del Edén, quiero a lo largo, haciendo un recorrido por la historia, poder mostrar en esta hora cómo él ha venido cambiando sus estrategias, sin embargo, manteniendo sus mismos principios de engaño. La guerra espiritual no ha terminado. Y esto solamente terminará cuando Dios ponga fin al pecado y destruya a Satanás y a todos los impíos. Vivimos en un tiempo muy peligroso. Un tiempo donde hay personas que creen que adoran a Dios, que asisten a una iglesia, pero no están convertidos. Siguen tradiciones y necesitamos advertir a esas personas que están en un peligro inminente, en un peligro de muerte y que han caído trampas de esta guerra. Esta guerra que tiene como propósito arrasar a muchos a la destrucción final. Por eso es que la Biblia nos invita a que para poder vencer esta guerra, pues tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Aunque ya leímos el 12, leamos el 11. Efesios 6:11. Dice Efesios 6:11, dice el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya hablamos de esto en el tema de la mañana, estar firmes, de pie, con actitud defensiva. Dios va a estar con nosotros, no es nuestra armadura, es la armadura de Dios, es la misma armadura, como lo dijimos en el primer tema, la misma armadura que Jesucristo tuvo antes de encarnarse para vencer al enemigo en el Antiguo Testamento, para luchar contra el pecado y los pecadores. Es la misma armadura que Cristo tuvo cuando se encarnó. Y es la misma armadura que Cristo nos da ahora. Y la armadura no es otra cosa que hábitos espirituales que necesitamos desarrollar. Es la armadura de Cristo que vamos a portar. Por eso quiero tocar, si el tiempo me lo permite, por lo menos 4 aspectos. Número 1, quiero hablar de cómo el conflicto se originó en el cielo. No voy a profundizar mucho, ustedes lo saben, cómo se trasladó a la tierra, pero es importante que lo toquemos para entender el resto. Número 2, cómo el pueblo de Dios a lo largo de la historia cae una vez y cae otra vez y cae otra vez en la trampa de la falsa adoración. Número 3, cómo Jesucristo al venir al mundo quebrantó el dominio de Satanás, que lo vemos en todo el Antiguo Testamento, y cómo ahora recupera la autoridad del planeta Tierra. Y entonces el planeta Tierra cambia por su gracia y se prepara para su segunda venida. Y finalmente, cómo ese mismo conflicto continúa hoy, disfrazado de religiosidad moderna y de ídolos invisibles. Este estudio de esta noche es para alertar, es para que abramos los ojos a que Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está buscando que reconozcamos que Él es el único que tiene el señorío. Pero entremos en el origen cósmico de este conflicto espiritual. Ya lo vimos en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Pero hay 2 palabras interesantes que usa la Biblia allí en Efesios 6:12, y dice que habla que operan principados y potestades y que están en las regiones celestes. Quiero decirles que hay aquí un asunto bien interesante, y es que el mismo Dios y el mismo Jesucristo es el creador de esas potestades, es el creador de esos principados,
Pero cuando esos potestades y principados no quisieron el dominio de Cristo y se rebelaron en el reino de los cielos, pues ahora son principados y potestades, pero que han caído. Y son entidades espirituales que obviamente ejercen influencia de maldad sobre este mundo y sobre los seres y las mentes de este planeta. ¿Cómo inicia la rebelión? Ustedes lo saben. Vamos a mirar quizás en los textos para recordarlo y entrar en este punto. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Vayan conmigo. Y algunos lo conocemos de memoria estos versículos. Y sobre todo si tú ves Sun TV, porque el Sun TV lo repetimos muy a menudo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Dice el Señor en su palabra. Y me siguen por favor. Apocalipsis 12, 7 y 9. Dice el Señor. Disculpen que esta Biblia todavía tiene algunas hojas. Muy bien. 12 y 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que desde el 7, disculpe. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí están los dos ejércitos que combaten, las fuerzas que generan este conflicto cósmico. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron ¿qué? Arrojados con él. Está claro que el conflicto no comenzó aquí. El conflicto comienza en el cielo. Y por eso es fácil entender cuando se refiere a potestades de regiones celestes. Porque quizás algunos ya tenemos claro que Satanás tenía oportunidad, antes de que Cristo viniera a esta tierra, de visitar el cielo mismo. Y ahora mi interés no es profundizar en ese aspecto, sino simplemente decirles que esas potestades, aunque habían caído, todavía representando al planeta Tierra, podían hacer presencia como representantes de esta tierra. Así que la historia de la humanidad y este conflicto espiritual pues se ha desarrollado desde allí en adelante. Sin embargo, pareciera haber como una pequeña contradicción cuando leemos algunos otros textos de la Biblia en relación con estos principados y estas potestades. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Dice el Señor en su palabra. ¿Están conmigo? Colosenses 1, 16. Aquí está. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay ¿en dónde? En la tierra. Ahora, ¿de quién se está hablando? ¿En quién fueron creadas todas las cosas? ¿En quién? En Cristo. Perfecto. Y sigue diciendo, visibles e invisibles, sean tronos, sean ¿qué? Dominios, ¿qué más? Principados, ¿qué más? Potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Ok, entonces, ¿quién es el encargado de crear a todas estas huestes? ¿O quién creó a todas estas huestes? Cristo. Pareciera una contradicción, pero no hay contradicción. Porque ahora, ¿cómo es posible que el Señor dice, yo creé todas las huestes, los dominios y las potestades? Y Efesios capítulo 6, el versículo 12, nos está diciendo que nuestra guerra es contra esas huestes, contra esos dominios y esas potestades. La razón es porque parte de esas huestes, dominios y potestades, pues cayeron, se apartaron de Dios, ahora están en pecado y por esa razón ahora entonces tenemos una lucha contra huestes, potestades y dominios que Dios creó, pero que están separados de Él. El comentario bíblico adventista en el tomo 7, la página 193, habla de que estas expresiones, potestades, dominios, abarcan los diferentes rangos de los seres celestiales. Pablo afirma que Cristo no solo creó estos seres, sino que también los sostiene. Aunque algunos de ellos se rebelaron, su origen sigue estando en Él y su destino final será decidido por Él. Está claro entonces, ¿verdad? No hay contradicción aquí. Cada vez que usted encuentre una contradicción en la Biblia, pregunte, consulte. Bueno, dedicamos un programa toda la semana solo para aclarar esas contradicciones. Y este programa me gustaría saber. ¿Cuántos ven me gustaría saber de paso? ¿Cuántos ven el programa me gustaría saber? Aquí hay un buen grupo. Todas las personas que me gustaría saber me dicen, pastor, usted no tiene idea cuánto hemos aprendido con me gustaría saber. Pero ¿saben quiénes son los que más han aprendido con el programa? Los pastores, nosotros.
Porque algunas de las preguntas que nos hacen, nosotros decimos, oiga, ¿cómo es esto? Vamos a sentarnos a averiguar y a investigar y finalmente encontramos respuesta en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, ¿verdad? Entonces, noten ustedes cómo salen esas huestes del cielo. Satanás ahora viene a hacer daño a la tierra y se traslada el pecado al planeta Tierra. Adán y Eva ceden ante la serpiente y cuando ceden ante la serpiente, el dominio que Dios les había dado, porque Dios les dio dominio, ¿sí o no? Dominio sobre todo, ¿a quién se lo dio? Adán y Eva, ahí lo podemos ver con claridad, ¿verdad? En Génesis el capítulo 1, el versículo 26 al 28. Pero ese dominio que ellos tenían ahora, cuando cometen pecado, ¿a quién le pasan el dominio? A Satanás. Esa es la razón por la cual ustedes encuentran tanto paganismo en el Antiguo Testamento. Es más, esta es la razón por la cual ustedes en el Antiguo Testamento solo encuentran un pueblo fiel. Todos los demás pueblos son ¿qué? Paganos e idólatras. Solo hay uno que Dios, es más, que Dios mismo crea y que lastimosamente ese mismo pueblo se aparta de Dios y entonces viene Jesucristo a levantar un segundo pueblo. Y ese segundo pueblo es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Pero una iglesia cristiana que, como vamos a ver más adelante, también se corrompe y que tiene problemas. Pero el hombre peca y entrega el dominio a Satanás. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 239, párrafo 1. Voy a leerlo, mucha atención a la lectura. Vuelvo a dar la cita. Testimonios para la iglesia, tomo 6, 239, párrafo 1. No tienes que tomar datos. Simplemente recuerda que te podemos compartir todos los materiales si deseas. Cuando el hombre pecó, dice la hermana White, se separó del centro que Dios había dispuesto. Un demonio se convirtió en el poder central del mundo. ¿Cuál es ese demonio? Satanás mismo, Lucifer. Satanás había establecido su trono en el lugar donde debía estar el trono de Dios. El mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer era obedecer a Dios. Lo único que tenían que hacer era entregar todo al Señor. Pero el haber cedido al pecado, entregaron el dominio y no solo el dominio, la tierra ahora comenzó a adorar a Satanás. ¿Y cómo comenzó a adorar a Satanás? Mediante los falsos dioses que se crearon, que se inventaron. Esa guerra invisible ha existido desde entonces por la humanidad. Y la única manera de poder sobreponerse a esa guerra invisible es nuestra relación viva con Dios. ¿Relación qué? Viva. Viva. No el decir que Dios existe, sino el tener una relación con Él. Ahora, he explicado esto para que podamos entrar a lo que el apóstol Pablo ve en la ciudad de Éfeso. Si algún día tú tienes la oportunidad de ir a Turquía, de las 7 iglesias, de paso hay un tour que se llama el Tour por las 7 iglesias, las ruinas mejor conservadas son las ruinas de Éfeso. De Éfeso. A donde vivían las personas a las que les escribe Pablo la epístola a los Efesios, que estamos estudiando en esta cumbre de Sun TV, en este congreso. Y Éfeso, usted puede todavía ver el templo Artemisa o a Diana, que era la misma, nombre griego y nombre romano. Todavía puede ver el teatro más grande que había de la época en aquel entonces. Pero era una ciudad muy importante, pero muy idólatra. Los efesios practicaban con fervor una vida espiritual pagana, por supuesto. Ese templo de Artemisa, o Diana para los romanos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Éfeso llegó a convertirse, por ese templo,
en el centro de poder espiritual más grande de todo el Asia Menor. En nuestro ministerio tenemos muchos diferentes programas para beneficio de los que sintonizan esos programas. Uno de esos programas es la Escuela Ancla de Teología. Nos reunimos por 24 horas durante el curso de una semana para estudiar determinado tema de la Biblia. Quiero invitarles que en un futuro consideren la posibilidad de asistir a la Escuela Ancla. Va a ser una experiencia completamente inolvidable. Era una ciudad religiosa, también muy cultural y por supuesto muy comercial. Se vendía muchísimo imágenes. La vida religiosa era lo que movía el comercio en esa ciudad. Y el libro de Hechos describe precisamente esto que estaba sucediendo allí. Pablo predicó el evangelio en Éfeso. Y muchos de los que habían escuchado a Pablo se apartaron del paganismo. Quiero que vayan conmigo, Hechos 19:19, para que miremos lo que Pablo hizo en Éfeso. Hechos 19:19. Dice el Señor en su palabra. Dice Dios. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué habían practicado estas personas? La magia. Ahora, si ustedes ven el inicio del capítulo 19, sus Biblias generalmente tienen subtítulos. No sé si ven sus Biblias con subtítulos. ¿Qué dice el subtítulo del capítulo 19? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Pablo en dónde? En Éfeso. Ok. Entonces, ahí está Pablo en Éfeso y está predicando en Éfeso. Y entonces, después de que predica, el versículo 19 dice que los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ahora, tener un libro en esa época era muy costoso. No era como quemar libros hoy. Hoy podemos quemar libros, pero es que los libros hoy son baratos. Los libros de aquella época tenían que pagársele a alguien para que lo escribiera a mano. No existía la imprenta. La imprenta aparece en Alemania en el año 1450 con Gutenberg. Estamos hablando que prácticamente 15 siglos después apareció la imprenta. Pero aquí tenemos una cantidad de libros muy costosos que esta gente quemaba para decir, vamos a seguir a Jesús. La predicación de Pablo les había impactado las vidas. Y siguen diciendo ahí, y hecha la cuenta de su precio, dice el verso 19, hallaron que era 50,000 piezas de ¿qué? ¿Cuántas piezas de plata? 50,000. ¿Por cuántas vendió Judas a Jesús? ¿Y era dinero, sí o no? Tan buen dinero que luego cuando lo devolvió al templo, con eso compraron un campo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia. Ahora, no estamos hablando aquí de 30 piezas de plata, estamos hablando de ¿cuántas? Les hago una pregunta, ¿fueron muchos libros los que se quemaron, sí o no? ¿La predicación de Pedro impactó a una ciudad pagana, sí o no? Por eso cuando ustedes ahora leen en este contexto la epístola de los Efesios, ya la leen diferente. Porque ustedes ya leen Efesios, usted diciendo, wow, lo que está diciendo Pablo aquí, está hablando a la ciudad más, al centro religioso más importante del Asia Menor, a la ciudad más pagana del mundo antiguo, a la ciudad más idólatra del mundo antiguo, una ciudad con mucho dinero, con mucho comercio. Ah, no, pero sorpréndase lo que pasa, porque este acto simbólico trajo problemas serios. Vayan al versículo 23. Este acto simbólico de quemar los libros, miren lo que pasa en el verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Del camino, pues era precisamente el grupo de personas que estaban predicando, entre ellos Pablo, la verdad de Dios, a los que se les llamaba los del camino, ¿verdad? Versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, templos pequeños de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Así que aquí está un hombre rico, Demetrio, que le compraba a todos los artesanos las artesanías y él tenía el negocio grande, le estaba yendo mal por la predicación de Pedro. Y luego dice el verso 27, y no solamente hay peligro de
que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera todo Asia y el mundo entero. Y miren lo que dice el verso 28. Y cuando se llenaron ¿de qué? De ira. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y bueno, ustedes ven la historia. Esto trajo como consecuencia que Pablo y algunos de sus líderes fueran prisioneros por la predicación. ¿Y qué era lo que estaban predicando? Que no practicaran la idolatría. ¿Qué era lo que estaban predicando? Que hay que seguir al Dios verdadero. Es una advertencia poderosa de Pablo. Y ahora entendemos cómo el apóstol está diciendo en Efesios: ahora sí, miren, nuestra lucha no es contra carne y sangre. De paso, ¿saben ustedes que los efesios hablaban de que ellos se comunicaban con seres espirituales? Además de que Diana era su diosa especial e importante, los efesios hacían muchas otras cosas como magia, ya lo vimos aquí, y otras cosas abominables a Jehová. Si alguien no tiene claro cuáles son cosas abominables a Jehová, hay muchas de ellas en la Biblia. Y estas todas las practicaban los efesios. Voy a llevarles por lo menos un versículo, aunque hay muchos más. Vayan conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio, y vamos a mirar allí en el capítulo 18, el versículo 9 al versículo 12. Deuteronomio 18, 9 al 12. Dice el Señor en su palabra. Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es algo abominable? Algo que Dios detesta. No necesariamente, sí, tiene que ver con idolatría, pero algo abominable es algo que Dios detesta. O sea, que bajo ninguna circunstancia Dios acepta. ¿Ok? No aprenderás a hacer las abominaciones de esas naciones. Verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Se ofrecían los bebés a los dioses paganos. Se los sacrificaban a los bebés. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes. A los muertos. Porque es abominación para que con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones delante de ti. Así que ya sabemos que eso era lo que se vivía en Éfeso. Pero cuando yo leí Deuteronomio, estoy leyendo 1500 años antes de la carta de Éfeso, o de la carta a los Efesios. O sea que esa es la lucha y ese es el gran conflicto a través de todos los tiempos. Solo ver a Dios como el creador y adorador de todas las cosas, y en ningún momento caer en la trampa de creer que otras cosas pueden ser adoradas o que se puede consultar a través de otros medios a otros dioses para conocer el futuro. La única manera certera de conocer al futuro es a través de Dios y su palabra. Por eso los que estudiamos la Biblia somos bendecidos, porque nosotros sabemos con exactitud qué es lo que nos dice el futuro, porque Dios lo revela en su palabra. Y no caemos en la trampa de que alguien nos pueda predecir el futuro. La hermana Juárez en el libro La verdad acerca de los ángeles, página 244, párrafo 1, habla acerca de los efesios. Y dice así: los efesios afirmaban tener contacto con seres invisibles. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes son los seres invisibles? Los demonios. Y los efesios afirmaban eso. Cuando Deuteronomio el capítulo 18 habla de comunicarse con los muertos están en la tumba, los muertos nada saben. El muerto no tiene parte de este mundo, pero los demonios toman forma de los muertos y también de los vivos. Y les voy a contar dos experiencias, una de muertos y una de vivos. Primero la de muertos. Un pastor amigo trabaja aquí en los Estados Unidos. Su padre muere y va a sepultarlo. Y después de que él oficia el sepelio de su padre, se va a la casa paterna y estando allí en la casa paterna comienza a llorar a su padre.
Y mientras está llorando a su padre, un pastor adventista, él escucha que la mecedora que estaba enfrente de él comienza a moverse. Y las mecedoras tienen su sonidito, ¿verdad? Así que él abre los ojos y su padre lo está mirando sentado en la mecedora y su padre le dice: hijo, no te preocupes, aquí estoy contigo para apoyarte. Afortunadamente era un pastor adventista y el pastor le dice: apártate de mí, Satanás. Y desapareció. Así que quien toma la forma de los muertos son los demonios que estuvieron al lado de aquel individuo durante toda su vida. Cuando nosotros nacemos, las fuerzas del mal asignan un demonio para que esté a tu lado todo el tiempo para que te pierdas. Esa es la mala noticia, pero aquí está la buena. La buena noticia es que los hijos de Dios son el doble. Y que como los hijos de Dios son el doble y los ángeles de Dios son el doble, porque recuerden que solo la tercera parte de los ángeles del cielo se fue con Satanás, pero 2/3 partes quedaron con Dios. Así que Dios asigna ángeles buenos para que nos protejan también. Pero quien toma la decisión, quién está a tu lado, o el demonio, los ángeles de Dios, eres tú con tus acciones y las decisiones que tomes en tu vida. Así que también como toman la forma de los muertos, también toman la forma de los vivos. Un día estaba yo en la universidad atendiendo a un joven y mientras atendía a un joven ya todos habían salido del edificio y el joven me estaba contando sus problemas. Vimos que uno de los chicos que ayuda a cuidar el edificio pasó por enfrente una vez mientras yo estaba en la oficina atendiendo al chico, luego pasa otra vez, lo veo yo por la ventana y digo, bueno, pues está cuidando el edificio. Así que le digo, terminamos, oramos con el muchacho y nos vamos. Y cuando cerramos la puerta del edificio, la puerta es de vidrio, el chico nos está mirando por el que cuidaba, supuestamente, nos está mirando por el vidrio. Así que, ok, lo vemos, nos despedimos y nos vamos. Vamos al hogar de varones. Y de pronto yo me quedo hablando con alguien frente al hogar de varones. Y el chico que estaba aconsejando entra al hogar de varones y sale del hogar de varones pálido, como un papel. Pastor, ¿qué pasó, hijo? Pastor, ¿se acuerda el que estaba allá en el edificio? Sí, ¿qué pasó, hijo? Él no está allá, está sentado aquí, tiene otra ropa. Un momentito, vamos, tranquilo, cálmate, relájate, vamos. Fui con él y efectivamente, yo conocía el nombre de los muchachos, pero no voy a decir sus nombres ahora. Y entonces lo vi allá y lo llamé. Oye, hijo, ven aquí. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? No, pastor, estamos viendo el partido de Colombia. Y ya va a terminar el primer tiempo. Yo creo que llevo unos 45, 50 minutos aquí viendo el partido. Eso era todo. Gracias, hijo. Puedes sentarte. Y el otro muchacho atemorizado, porque de paso lo que me estaba contando no era muy grato. Y fuimos al edificio. Por supuesto, no había nadie por ninguna parte. El demonio, tomando forma de un ser humano, estaba rondándonos. El chico lo entendió, yo le expliqué cómo la Biblia, el espíritu de profecía, habla de que los demonios toman formas de seres humanos y formas de animales. Así que muchas veces nosotros podemos estar rodeados por ellos y ni nos damos cuenta. No sé si ustedes han leído esa parte del deseado de todas las gentes, cuando se habla de la crucifixión, que la hermana White describe que habían demonios con forma de hombres, de personas, que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Si no, quiero invitarles a que vayan a leer el deseado de todas las gentes. Demonios que toman forma de seres humanos. Esto es serio. Porque eso quiere decir que nosotros en medio de este conflicto necesitamos la armadura de Dios. Porque Él está como león rugiente queriendo hacernos daño. Por eso la importancia de que adquiramos los hábitos que tuvo Jesús, que es su armadura y que nos los da, la verdad, la justicia, la fe, la convicción de la salvación. Aprender de la palabra de Dios para defendernos, la oración
Bueno, de eso el último tema voy a dedicarlo a la oración. Y esta idolatría que vivían los efesios, esa idolatría que Dios abomina y que se ha presentado a través de todo el Antiguo Testamento, pues también se presenta hoy. Pero antes de ello vamos un poco más al Antiguo Testamento. Alguien que me ayude con quizás dos textos. Vamos a leer uno del Nuevo Testamento. 1 Corintios 10:20. 1 Corintios 10:20. Gracias, pastor. Estaba a punto de decirte eso. 1 Corintios 10:20. ¿Listos? 10:20, sí, señores. Dice el Señor, escuche. Antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está hablando de alimentos que se sacrifican a ídolos. Y el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que sacrifiquen a ídolos no es al ídolo. Detrás de cada ídolo hay un demonio. El ídolo representa un demonio. Así que cuando las personas en la antigüedad adoraban a una imagen, a un ídolo, realmente ¿a quién estaban adorando? A los demonios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo con claridad. La idolatría llegó a ser una esclavitud en la antigüedad. Y llegó a ser una esclavitud porque a través de toda la historia, ustedes van a ver al pueblo de Dios que tiene altas y bajas, altas y bajas. Y entre esas altas y bajas, pues está sus separaciones constantes de Dios, a pesar de que Dios es tan claro de que no se deben adorar ídolos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Éxodo 23. Bueno, el Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero si miramos el primer mandamiento, que es Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hay dos mandamientos específicamente dedicados en contra de la idolatría. Y podemos mirar muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan en contra de la idolatría. Pero el punto aquí es que el enemigo siempre ha reclamado adoración. Y como difícilmente la gente le adora, diciendo que vayan a adorar a Satanás, pues busca otras maneras de que le adoren. ¿Está quedando claro el punto? Y otra manera de que le adoren es usando ídolos para que puedan adorarle. Y esa ambivalencia del pueblo de Dios lo llevó, aunque aún viendo las maravillas de Dios, aunque se abriera el mar rojo, aún adoraran un ídolo ante el monte Sinaí, al becerro de oro, tal como lo dice Éxodo del capítulo 32, el versículo 1 al 6. En el libro de los Jueces vuelve y aparece, miremos este texto de Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 11 y 13. Jueces 2, 11 y 13. Dice el Señor en su palabra. Jueces capítulo 2, versículo 11 y 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Adoraron a sus Baales. Por eso es que el profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿qué? Ahí tenemos a un pueblo que en algunos momentos incluso adoran a Dios y adoran ídolos. Eso es como la mujer que tiene dos hombres o el hombre que tiene dos mujeres. La misma cosa, la infidelidad. La idolatría fue el vehículo que usó Satanás para destruir al pueblo de Dios. Primero buscó adoración, no se la dieron. Cambió la estrategia, ok, entonces vamos a buscar que adoren ídolos. Y le dieron adoración. Pero luego llega Jesucristo a confrontar cara a cara este asunto. Y Jesucristo comenzó a traer libertad. Bueno, y vino a reconquistar el mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta de algo. ¿No les ha surgido esta pregunta? ¿Por qué en el Antiguo Testamento prácticamente no hay endemoniados? ¿No se han preguntado eso?
¿Y por qué el Nuevo Testamento está lleno de endemoniados? Porque ¿quién tenía el control del mundo en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el representante del planeta Tierra en el Antiguo Testamento? Satanás. Dios tenía un pueblo para hacer luz, pero Satanás tenía el control, el dominio. Tanto tenía Satanás el control que en una de las tentaciones Satanás le dice a Jesús, mira, todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adora. ¿Qué es lo que Satanás está buscando que la gente haga? ¿Qué está buscando? Que lo adore. No consiguió adoración personal, lo usa a través de los ídolos y así lo hace durante todo el Antiguo Testamento y todas las naciones lo hacen y ahora pretende que el mismo creador del mundo él venga a adorar. ¡Qué iluso! Pero eso muestra sus deseos de vanagloria. Miren, por eso a mí me preocupa cuando la gente está buscando vanagloria, fama, prestigio, poder, porque está manifestando las mismas malas acciones que Satanás tuvo en el pasado, las mismas. Pero ahora Cristo viene, muere en la cruz y lo que pasa en la cruz es fantástico, extraordinario. Aquí viene la gran noticia. Colosenses 2:15, vamos, y 16. Colosenses 2:15 y 16. Ok, qué hermoso. Colosenses 2:15 y 16. Dice el Señor. ¿Y está conmigo? Y despojando a los principados y qué? Y potestades. Yo les hago una pregunta. ¿Ya no habíamos visto la palabra principados y potestades? ¿Quién creó todos los principados y potestades? Jesús, Dios. Pero luego esos principados y potestades se rebelaron y quedaron a cargo ¿de qué? Del planeta Tierra. Todos esos principados y potestades. Pero ahora con la muerte en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Ahora Jesús vino a recuperar el planeta, a recuperar este planeta para él. Y antes de que leamos el otro versículo, miren lo que sucede. Cuando Cristo ahora viene, prepara 12 hombres. Bueno, uno de esos salió torcido, ustedes saben, Judas, luego se cambia por otro. Y ahora con esos 12 hombres se establece la iglesia cristiana y comienza esta iglesia poderosa y extraordinaria a desarrollarse en el mundo. Y en una sola generación, todo el mundo conoció del evangelio. Y es más, el paganismo prácticamente ha desaparecido de la totalidad del mundo. Y digo prácticamente porque todavía hay muchos idólatras, netamente paganos, pero hay 2.400 millones de cristianos, 1.800 millones de musulmanes que creen en el mismo Dios que nosotros. Y cuando usted lee el Corán, usted va a encontrar en el Corán a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jesús, a Moisés. Tenemos muchas cosas afines con los musulmanes. Cuando va al judaísmo, los judíos, exactamente, aproximadamente unos 16, 17 millones en el mundo, pero creen lo mismo. En otras palabras, la gran mayoría del planeta cree en el mismo Dios, como nosotros lo creemos, en el Dios creador de todas las cosas. Sin embargo, tenemos naciones paganas en el mundo que siguen adorando ídolos que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero Dios quiso que este mundo dejara de ser pagano. Por eso ahora, cuando venga el gran pregón, nosotros vamos a ser instrumentos poderosos del Señor para advertir a este mundo que Cristo está a las puertas. Y ahora miren el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y voy al 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eran criticados los hijos de Dios porque ya no practicaban de algunas tradiciones. Pero ahora con esto está diciendo el Señor categóricamente, miren, ha llegado la verdadera, la culminación de todas las tradiciones que se hacían. Y ahora todo lo que se habló de Jesús, todo lo que se anticipó de Cristo está cumplido.
Todos esos días que prefiguraban al Mesías ya se cumplieron y ahora tenemos la realidad misma y solo hay que creer en Él. Así que ahora es reconciliado el mundo y viene la guerra espiritual en los últimos días. Y entro en el último punto y ya nos quedan solo 5 minutos. Pero quiero decirles que el cristianismo se expandió por doquier y en el siglo IV, después de que los cristianos estaban siendo echados al circo romano para que se los comieran los leones, de persecución tras persecución, y el imperio romano se dio cuenta que entre más mataba, más se convertían. Entonces, ahora aparece Constantino, quien en el año 306 asume el poder. En el año 311, dicen algunos de sus biógrafos, se vuelve cristiano. En el año 303 se firma el famoso Edicto de Milán, en donde no hay más persecución religiosa, en donde a los cristianos se los deja libres para ser cristianos y los paganos pueden ser paganos. Pero en el año 380 sube al poder como emperador Teodosio I el Grande. Y Teodosio I, que ahora ya había nacido dentro del cristianismo, dice: no, ahora en el Imperio Romano la única religión oficial será el cristianismo, vamos a acabar con el paganismo. Y para poder cristianizar el imperio, un proceso que duró varios siglos, pero ahora les estaba hablando del siglo IV, pero que duró más siglos aún. Entonces ahora dicen: bueno, pues vamos a tomar esas imágenes que adoraban los romanos y los griegos y ahora las vamos a cristianizar. Y entonces ahora aparece la imagen de Zeus, el dios de los dioses griego, Júpiter, que es el mismo dios romano, y se le atribuye el nombre de San Pedro. Y a otros, San Juan, y a algunas mujeres, María, Santa Lucía, y las mismas actividades que esos dioses salvaguardaban son las mismas actividades que ahora salvaguardan estos nuevos santos o nuevas imágenes. Quiero invitarles para que ustedes vayan a National Geographic y busquen lo siguiente. Busquen en sus teléfonos, no ahora, pero lo pueden hacer después, la cristianización del Imperio Romano. Pueden buscarlo. Me encanta que hoy tengamos inteligencia artificial. Vayan a ChatGPT, vayan al Google, vayan a donde quieran y escriban la cristianización del Imperio Romano. Y todo lo que estoy diciendo lo van a ver con claridad allí. Y tomé de la National Geographic lo siguiente, de ese artículo, la cristianización del Imperio Romano. La alternativa que se encontró para facilitar la asimilación fue la de sustituir la miríada de dioses por los diversos santos, estableciéndolos como patrones de las actividades y las profesiones. Santos que irónicamente en muchos casos habían sido martirizados por los propios romanos. Lo mismo se hizo con muchos templos. Y entonces ahora el paganismo permeó al cristianismo. Es cierto, el cristianismo evangelizó el paganismo, pero el paganismo permeó al cristianismo y se formó un sincretismo religioso. Y lo que antes hacía Satanás, que la gente adorara a ídolos falsos, ahora dijo Satanás: le toca cambiar de estrategia. No sirvió seguir matando a esta cantidad de cristianos. Ahora el Imperio Romano se cristianizó y casi todo el mundo se está cristianizando. Pues lo que podemos hacer es ponernos detrás de esas imágenes. Esos seres murieron. Esos seres que representan hoy esas imágenes murieron. San Pedro, San Juan, San Marcos, San Lucas. Y la Biblia dice que es abominación comunicarse con los muertos. Ya lo leímos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Y cuando una persona viene y adora a uno de estos que ya murieron, está cometiendo abominación a Jehová. Y Satanás hoy está ganando muchos adeptos, llevándolos a una falsa adoración.
Queridos, a través de toda la historia, ¿qué es lo que Satanás ha querido buscar? Que le adoren. Por eso nuestra lucha no es una lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Y esos principados y esas potestades que se rebelaron contra Dios, siguen ganando la batalla muchos, pero nuestra tarea es ir a esas personas y advertirles cuál es la verdad y que Cristo les dará la victoria. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda ayudarnos para que tendamos el conflicto cósmico en el cual vivimos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret Sansil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programa de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret and Sealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.